de acuerdo a los exámenes de laboratorio, ¿no? Y de acuerdo a la clínica del paciente, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, bueno, los pacientes vienen ya a veces medicados, ¿no? Con su prednisona, vienen con un diclofenaco para el dolor, para inhibir el tema del dolor y la inflamación, ¿no? Y algunos ya vienen con su metotrexato, ¿no? O sea, con el medicamento. Sin embargo, cuando sacas tú los análisis, porque antes de recibir un paciente siempre es bueno sacar análisis y ver en qué condición está el paciente pese a ese tratamiento. Al ver las circunstancias y ves de que ha mejorado de lo que estaba a un principio a lo que está ahora, podrías complementar el tipo de tratamiento utilizando otro tipo de medicaciones, como por ejemplo el micofenolato de mofetilo, el CELC, que es un producto que se lo está utilizando en Estados Unidos hace rato, el plaquinol, que ahora es la hidroxicloroquina, que difiere de la cloroquina, porque la cloroquina producía muchos fibroblastos a nivel de la córnea, lo que alteraba, digamos, la visión progresiva, porque es un antipalúdico. Sin embargo, la hidroxicloroquina no tiene ese efecto y lo están utilizando bastante en Estados Unidos y en otros países con el nombre de plaquinol. Doctor, usted nos señala varios medicamentos, ¿no es cierto? Si bien, evidentemente, lo hemos dejado claro, no es que el lupus se va a curar con ellos. No son medicamentos para curar el lupus, sino es como para montar ahí un frente para contener la arremetida del enemigo, ¿no es cierto? Tratar de frenarlo. El enemigo que es nuestro propio sistema inmune. Pero son medicamentos caros, me imagino yo, no ha de ser un tratamiento barato. Son medicamentos costosos, evidentemente, pero hay las posibilidades cuando el paciente no tiene la economía suficiente. A veces se utiliza corticoides o esteroides que tienen también una posibilidad, digamos, de causar una inmunosupresión. Por eso hay que ver el examen clínico, hay que ver los exámenes de laboratorio y ver el estado general del paciente para poder, digamos, ver qué tipo de tratamiento. Ahora, el segundo tratamiento, que es, digamos, la posibilidad, porque yo he visto que en Chile, que en la Argentina, etcétera, las cajas nacionales de salud tienen los medicamentos para el lupus. La nuestra no. La nuestra no la tiene, ¿no? Que es, en este caso, digamos, el rituximab, los anticuerpos monoclonales, ¿no? Tengo pacientes que vienen de Santiago de Chile y que ya han hecho el rituximab, ¿no? Entonces ya les han hecho la quimioterapia, pero como tienen seguro, están tranquilos. Sin embargo, acá tiene un costo muy elevado, por lo cual el paciente, pues, como ustedes dijeron, termina a veces vendiendo la casa y endeudándose en total. El sufrimiento no solamente es para el paciente, sino es para toda la familia. Definitivamente. ¿No? Entonces, hay que ver ese criterio, pero más que todo, el tipo de tratamiento que se va a realizar va a depender mucho del estado general y de los análisis clínicos. Aparte de los medicamentos, de esos tratamientos que son muy importantes para de cierta forma frenar los efectos de esta enfermedad que es el lupus, doctor Salazar, ¿cómo el paciente puede permanecer también de manera activa en este tratamiento y colaborar con el médico para lograr mejores resultados, para mejorar su calidad de vida? Bueno, otra de las características que tienen estas enfermedades, que dicho sea de paso, también están revestidas de una cierta sombra con relación a su origen, son consideradas enfermedades desconocidas hasta cierto punto, ¿no? Tiene que ver con el comportamiento del paciente en relación a su dieta. Se ha observado cambios en las colagenopatías favorables cuando el paciente, por ejemplo, cambia de dietas ricas en proteínas a dietas vegetarianas. Se ha observado que la disminución de los niveles de estrés a los que nos sometemos nosotros de manera casi personal, es decir, nosotros buscamos una condición individual donde el entorno nos estresa más, es decir, buscar no sufrir ese padecimiento adicional, también disminuye las posibilidades de impacto que tienen las colagenopatías. O sea, hay que cambiar la rutina alimenticia y cambiar también de esa rutina de trabajo, de estrés diario en el que tenemos. O sea, no es solamente la medicina. No es aquí uno tiene que poner mucho de su parte. Cuidarse del sol, por ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, los rayos solares parece que tienen una capacidad de activación con relación a las colagenopatías. Es decir, es un conjunto de cuestiones que deberán ser particularizadas en cada caso y deberán ser también asumidas de manera
de manera personalmente. Doctor, algo muy importante, doctor, esto del sol, ¿no? Del sol. Y esto precisamente se produce porque el sol, los rayos ultravioletas, estimulan la liberación de vitamina D. Y esto va junto a la 1,25 de hidroleicolecalciferol, ¿no? Que se amarra, ¿no? Con el ciclo menstrual. Ajá, entonces, no, pero qué buenos detalles. Mucho que ver. Tiene mucho que ver. Doctor, hemos dicho que 9 de cada 10 casos se presentan en mujeres. Nos ha quedado claro que las edades más proclives, digamos, para el lupus están entre los 15 y 44 años. Pero, a ver, hablemos de los niños. Vamos con los niños. ¿En qué situaciones ha conocido usted casos de niños y qué se puede hacer, qué tipo de tratamientos en ellos, si es el mismo tratamiento que en una persona adulta? Es el mismo tratamiento, pero es muy terrible hablar en niños, ¿no? Y efectivamente se dan. Comienzan de un síndrome que se llama el síndrome de Still, la artritis reumatoidea juvenil. Usted puede ver niños que tienen una artritis reumatoidea donde ya viene una anquilosis articular, un pase trabecular en la articulación, donde han quedado soldadas ciertas estructuras articulares, no pueden ser articulaciones radiocubital inferior, intertrochanteria de cadera, etcétera, o directamente la fusión, ¿no? De las vértebras, ¿no? En la columna vertebral. Y comienza, digamos, una dificultad en la impotencia funcional del paciente, en la marcha, etcétera. Muchos llegan a la silla de ruedas, ¿no? Y comienza a ver el profesional quirúrgico, cirujano, para hacer una plastilla, ¿no? En el tema, digamos, o reconstrucción en el tema articular. Cuando a esos pacientes muchas veces les sacas un anti-DNA nativo o un ANA, un anticuerpo mononuclear, ¿no? En examen clínico o de laboratorio, te sale positivo. Entonces estabas frente a un lupus asociado a una artritis reumatoidea, una enfermedad mixta. Por eso es de que yo siempre, de acuerdo a la experiencia profesional, digo, todos los pacientes que se presenten en el consultorio con una artritis, siempre les saco un anti-DNA nativo, un ANA, y les saco una creatinina para estar más tranquilo. No, definitivamente. Para estar más tranquilo. Todos los papás que están en casa. Eso es importante. Eso es importante. Doctor, al inicio del programa hacíamos referencia a que hoy nos enfocaremos también en otra enfermedad que igual afecta a varias personas en nuestro país, pero es poco conocida, y esta es la esclerosis. ¿En qué consiste la esclerosis, doctor? ¿Y por qué se llama la enfermedad de las 1000 caras? Ya. Bueno, para comenzar, hemos hablado del lupus, en momentos también hemos hablado de la artritis, y es algo espectacular clonar esta situación o agarrar con la esclerosis múltiple. Ya hemos hablado, hemos hecho el comentario y les hablé del tema de histocompatibilidad antígeno-anticuerpo, etcétera, ¿no? Y la aridez de que estos macrófagos presentan primero hacia el cartílago hialino articular, hacia la cápsula articular, hacia los elementos periarticulares, ¿no? Que van a producir una artritis reumatoidea. Y también hemos hablado también de la peculiaridad que en el lupus afecta a los sistemas vascular, cardíaco, renal, etcétera, ¿no? En el caso del mismo tema, que estos macrófagos y estos linfocitos TCD4 o Killer 6 se focalicen en la mielina del sistema nervioso. Para aclarar un poco, un nervio es igual que un cable de luz. Al centro tenemos el axón, que vendría a ser el cobre, y afuera tenemos el plástico, que es el aislante. En el nervio al centro tenemos el axón, y afuera tenemos la mielina, que es el aislante. Entonces, estos macrófagos van a devorar y sienten aridez por la mielina del sistema nervioso. Bien. Pero a diferencia de otras enfermedades como el Guillain-Barré, porque en el Guillain-Barré existe también una fagocitosis activa, ¿no? A través de los macrófagos de la mielina, pero en el Guillain-Barré no se morfan, no se comen a las células productoras de mielina, que son las células de Schwann o las oligodendroglías, que son productoras de mielina, a partir de un mesoaxón primario, porque es un sistema mesenquimático embrionario. Sin embargo, cuando hablamos de la esclerosis múltiple, estos macrófagos se comen las células productoras de mielina y dejan nervios desnudos. Por eso también, cuando se saca una resonancia magnética, vemos puntos blancos, ¿no? Porque también otros reconocen con el nombre de esclerosis en placas. Doctor Salazar, esta enfermedad de la esclerosis es también una enfermedad difícil de identificar.
Sí. ¿Cómo se la puede identificar? ¿Qué síntomas generalmente presenta? Debilidad progresiva, sistemática, en realidad va a atacar al sistema muscular, a la piel, al corazón, prácticamente a todo. Es degenerativa y con el tiempo progresiva y con el tiempo verdaderamente también letal. Y esta es una enfermedad que tiene una cura. ¿Hay alguna forma de revertir estos impactos tan destructivos en nuestro organismo? Aún hasta el conocimiento que tenemos en el nivel científico de la sociedad moderna, no se ha llegado a establecer ni las causas ni las formas y los mecanismos para poder contener esta reacción inmunológica interna. Sin embargo, como lo ha mencionado el doctor, existen formas para tratar de evitar la progresividad. Manejar estas enfermedades, pero en el caso de una esclerosis múltiple, también las posibilidades son menores.